Siempre supe que el Everest podía matar. Incluso los alpinistas más experimentados hablan de él con un respeto reverencial. 8.848 metros de implacable grandeza. Una montaña que no perdona los errores. Estábamos tan cerca de la cima, apenas 450 metros nos separaban del pico, cuando el cielo se oscureció con una rapidez pasmosa. Nuestro trío, Marat, Gleb y yo, nos quedamos petrificados, mirando la tormenta que se cernía sobre nosotros a toda velocidad. No estaba en las previsiones, para nada. Hay que dar media vuelta. La voz ronca de Gleb resonó en mi auricular. Inmediatamente. Miré el reloj. Las 14:30. Según lo previsto, debíamos haber alcanzado la cima en 2 horas y empezar el descenso antes de que anocheciera, pero ahora... De acuerdo, respondió Marat, el más curtido de nosotros. 5 8000 a sus espaldas, incluido el K2 en invierno. Esta tormenta tiene una pinta demasiado seria. Tragué saliva sintiendo la decepción. 3 años de preparación, más de $100.000. Entrenamientos interminables, sacrificios, relaciones hechas añicos, y solo 450 metros hasta alcanzar mi sueño. Quizás podríamos esperar a que pase. Mi voz sonaba insegura hasta para mí mismo. El pronóstico solo prometía un empeoramiento breve. Marat se giró hacia mí. Incluso a través de la máscara empañada, pude ver su mirada, grave, seria. Kirill, tú mismo ves que esto no es un empeoramiento breve. Es una tormenta en toda regla, a 8.400 metros de altura, en la zona de la muerte. Sabía que tenía razón. Estábamos por encima de los 8.000 metros, en la tristemente célebre zona de la muerte, donde el cuerpo humano literalmente se muere con cada minuto que pasa. Donde hay tan poco oxígeno que, incluso con las bombonas, cada paso requiere un esfuerzo sobrehumano. Donde el cerebro se va apagando poco a poco por la hipoxia. Dimos media vuelta, y en ese instante, el mundo desapareció. La visibilidad se redujo a 0 en cuestión de segundos. Una niebla blanca lo engulló todo. No veía ni siquiera mis propias manos enguantadas, y mucho menos a Marat, que estaba a solo 2 metros de mí. «¡Manteneos juntos!», gritó Gleb. «La cuerda está tensa, no os desenganchéis». El viento arreció hasta tal punto que teníamos que literalmente pegarnos a la ladera para que no nos arrastrara. Menos 50 grados centígrados, y con el factor viento, la sensación térmica era de menos 70. Cada bocanada de aire abrasaba los pulmones, incluso a través de la máscara de oxígeno. «Comprobad el oxígeno», ordenó Marat. «¿Cuánto os queda a cada uno?» Miré el indicador. El corazón se me encogió. 2 horas al ritmo actual. A mí, 1 hora y media, respondió Gleb. 3 horas, dijo Marat. No será suficiente para descender con seguridad en estas condiciones. Todos entendíamos lo que eso significaba. Con buen tiempo, el descenso desde nuestra altura hasta el campo 4 llevaba unas 4 horas. Con semejante tormenta, podría alargarse hasta 8 o 10 horas. Y sin oxígeno en la zona de la muerte, las posibilidades de sobrevivir se desplomaban con cada minuto que pasaba. «Campo base, ¿me oís?» Marat intentaba contactar con nuestro equipo de apoyo. «Campo base, tenemos una emergencia. ¿Me oís?» Solo un siseo como respuesta. La comunicación no funcionaba. Probamos con el teléfono satelital. Gleb sacó el aparato, protegido con una funda especial. Esperamos, apiñados, mientras intentaba establecer la conexión. En vano. «La señal no atraviesa la tormenta», dijo por fin, guardando de nuevo el teléfono. En ese momento me percaté de algo extraño en el comportamiento de Gleb. Estaba empezando a quitarse el guante. «¿Qué haces?», le grité. «Póntelo inmediatamente». «Tengo calor», murmuró. «Tengo mucho calor».
Marat se abalanzó sobre él al instante, agarrándole la mano. Gleb. Es un edema cerebral. Ponte el guante ahora mismo. Quitarse la ropa con un frío extremo es uno de los síntomas clásicos del mal de altura, cuando el cerebro empieza a hincharse y la persona pierde la capacidad de evaluar la situación de forma adecuada. Tenemos que descender inmediatamente. Marat se giró hacia mí. Ayúdame con él. Intentamos hacer que Gleb se moviese, pero se mostraba cada vez más desorientado. Al cabo de 15 minutos, ya no podía moverse por sí solo. A los 30 minutos, empezó a tener convulsiones. A los 55 minutos, Gleb dejó de respirar. Marat y yo nos miramos a través de las máscaras empañadas. No hacían falta palabras. No podíamos cargar con el cuerpo. Eso significaría una muerte segura para nosotros mismos. A esa altura, cada uno es responsable solo de sí mismo. La cruel, pero inevitable realidad del Everest. Tenemos que irnos, dijo por fin Marat. Si no, aquí acabaremos 3, no 1. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas se congelaban en mis pestañas. Le quitamos a Gleb lo más valioso: el oxígeno restante, el teléfono satelital, el navegador GPS. Luego me quité el guante y toqué su rostro con la mano desnuda, una última despedida. La piel ya estaba helada. Perdona, amigo, susurré. Perdona. Dejamos su cuerpo, atado a la ladera, y emprendimos el descenso en la más absoluta oscuridad, guiándonos únicamente por el GPS y nuestras propias sensaciones. Cada paso podía ser el último. Un solo giro equivocado y nos precipitaríamos a un abismo de 1000 metros de profundidad. Descender con semejante tormenta era un suicidio. Pero quedarse allí era una muerte segura. La nieve azotaba la cara con tanta fuerza que parecía que miles de diminutas hojas de afeitar se clavaban en la piel. Marat y yo avanzábamos lentamente. Cada paso costaba un mundo. El viento nos derribaba, la visibilidad era nula, y el oxígeno de las bombonas se agotaba implacablemente. ¿Cuánto te queda? Gritó Marat cuando nos detuvimos a tomar aliento. Comprobé los indicadores. 40 minutos. ¿A ti? Algo más de 1 hora con lo que le quitamos a Gleb. Ambos entendíamos que era terriblemente poco. Hasta el campo 4, donde teníamos bombonas de repuesto, aún quedaban al menos 3 horas de descenso en condiciones normales. Con esta tormenta serían 5 o 6. Hay que reducir el consumo, dijo Marat. Cambiamos a flujo mínimo. Giré la válvula de mi bombona, disminuyendo el suministro de oxígeno. Respirar se volvió inmediatamente más difícil, pero no había otra opción. Continuamos el descenso agarrándonos a las cuerdas fijas que habían instalado en la ruta. A veces las cuerdas desaparecían bajo la nieve y había que desenterrarlas con las manos desnudas. Los guantes eran demasiado gruesos para ese trabajo. Cada vez que me quitaba el guante, aunque solo fuera por unos segundos, me arriesgaba a la congelación. Al cabo de 1 hora mi oxígeno se acabó. La respiración se volvió inmediatamente pesada y dolorosa, como si los pulmones se hubieran llenado de cristales rotos. La cabeza empezó a palpitar y los pensamientos se volvieron confusos. Marat, jadeé. Se acabó el oxígeno. Él se detuvo y se giró hacia mí. Aguanta, estamos casi en el escalón Hillary. De ahí no hay mucho hasta el campo. El escalón Hillary es un tramo rocoso de unos 12 metros de altura, uno de los puntos de referencia clave en la ruta. Si realmente estábamos allí, significaba que ya habíamos descendido unos 200 metros. Toma mi bombona. Marat empezó a soltar su máscara. Aún me queda un poco. No, detuve su mano. Tú lo necesitas más. Tú llevas la batuta. Él vaciló, pero luego asintió. En las condiciones extremas del alpinismo de altura, a menudo hay que tomar decisiones que en la vida normal parecerían inhumanas. Pero aquí rigen otras leyes. Si Marat pierde la claridad mental por falta de oxígeno, ambos moriremos. Continuamos el descenso.
Cada paso se me hacía más difícil. Los pulmones me ardían, ante mis ojos flotaban manchas negras. Tropezaba cada vez más a menudo, a veces caía de rodillas. «Agárrate a la cuerda». La voz de Marat llegaba como desde lejos. «No la sueltes ni por un segundo». Asentí, incapaz de hablar. Mis dedos apretaban convulsivamente la cuerda, la única conexión con la vida en este infierno blanco. De repente, Marat se detuvo y levantó la mano. «¿Qué es eso?». Forcé la vista, intentando distinguir algo a través del velo de nieve. Y entonces lo vi. Una silueta oscura delante. «¿Una tienda?», jadeé. «Parece». Marat avanzó. «Alguien ha dejado una tienda de altura». Nos acercamos al objeto. Efectivamente, era una tienda, medio destrozada, cubierta de nieve, pero aún así un refugio. Probablemente la había dejado alguna expedición anterior. «Entramos», ordenó Marat. «Hay que esperar a que pase lo peor». Con dificultad, limpiamos la entrada y nos metimos dentro a gatas. La tienda estaba diseñada para 2 personas, pero la mitad estaba cubierta de nieve que se había filtrado por un desgarro en la tela. Sin embargo, era mejor que nada, al menos algo de protección contra el viento. Marat miró el reloj. 17:45. Pronto oscurecerá por completo. Asentí, demasiado exhausto para hablar. Ambos entendíamos que descender de noche en esas condiciones era una muerte segura. «Tendremos que pasar la noche aquí», dijo Marat, sacando una manta térmica de emergencia de su mochila. «Quedan 20 minutos de oxígeno. Lo guardaré para la mañana, para empezar el descenso». Me tendió la manta térmica. «Envuélvete. Luego nos sentaremos espalda contra espalda para conservar el calor». Obedientemente seguí sus instrucciones. Apenas sentía las manos. Los dedos ya empezaban a perder sensibilidad por el frío y la hipoxia. «Hay que frotarse las manos y los pies», dijo Marat. «No hay que permitir la congelación». Por turnos, nos quitamos los guantes y las botas, frotándonos las extremidades. Los dedos de mis pies ya estaban blancos, la primera señal de congelación. Marat me ayudó a frotarlos hasta que sentí un doloroso hormigueo, la señal de que la circulación volvía a funcionar. Cuando oscureció por completo, nos sentamos espalda contra espalda, envueltos en mantas térmicas. La temperatura bajó aún más. Ahora debía de rondar los 55 grados bajo cero. Dentro de la tienda hacía poco más calor que fuera. «Hay que luchar contra el sueño», advirtió Marat. «Si nos dormimos en estas condiciones, puede que no nos despertemos». Entendía lo que decía. La hipotermia primero provoca somnolencia, luego un sueño profundo del que ya no se despierta. «Hablemos», propuse. «Cuenta algo». «¿De qué?». «De lo que sea. De casa. De la familia. De por qué empezaste a escalar montañas». Marat soltó una leve risita. «¿Sabes? Empecé con el alpinismo por una mujer. Mi primera esposa era alpinista. Me fui a las montañas para impresionarla». «¿Y funcionó?». «Funcionó. Vivimos juntos 7 años. Luego murió en el Annapurna. Se cayó en una grieta. No sabía qué decir. Y yo seguí yendo a las montañas», continuó Marat. «Es extraño, ¿verdad? Las montañas me arrebataron a la mujer que amaba, y aún así, vuelvo a ellas una y otra vez». «Quizás es una forma de seguir conectado con ella», sugerí. «Puede ser». Guardó silencio. «¿Y tú? ¿Qué te trajo al Everest?». Intenté formular una respuesta, pero mis pensamientos se enredaban. La hipoxia estaba haciendo su trabajo. Mi cerebro funcionaba cada vez peor. «Siempre quise demostrar que puedo», dije con dificultad. «Mi padre decía que yo era un debilucho». «¿Y decidiste escalar la montaña más alta del mundo para demostrar lo contrario?».
En la voz de Marat se percibía una triste ironía. Estúpido, ¿verdad? No, suspiró. Todos estamos aquí por razones parecidas. Tratamos de demostrar algo, a nosotros mismos, a los demás. La cuestión es, ¿vale la pena? No respondí. Manchas negras flotaban ante mis ojos, y respirar se hacía cada vez más difícil. Marat, susurré, me parece que no voy a llegar a la mañana. Llegarás. Su voz sonó firme. Los dos llegaremos, y mañana bajaremos al campamento, y beberemos té caliente, mirando esta maldita montaña desde abajo. Quería creerle, deseaba creerle con todas mis fuerzas, pero el frío penetraba cada vez más en mi cuerpo, y mi conciencia se nublaba cada vez más. Simplemente no te duermas, dijo Marat. Haz lo que sea, pero no te duermas. Hablamos toda la noche. Mejor dicho, habló sobre todo Marat. Yo ya no tenía fuerzas para construir frases largas. Me contó sobre sus expediciones, sobre su infancia en Siberia, sobre su segunda mujer, que siempre llora cuando lo despide camino a las montañas, pero nunca le pide que se quede. A veces caía en un estado extraño. No era exactamente sueño, pero tampoco vigilia. En esos momentos me parecía ver a Gleb, sentado frente a nosotros, con el rostro cubierto de hielo y los ojos vacíos. «Kirill». Marat me sacudía por el hombro. «No te desconectes». Yo me estremecía y volvía a la realidad. Frío, dolor, falta de aire. La noche se prolongaba infinitamente. Cada minuto parecía una hora, cada hora una eternidad. La tormenta exterior no amainaba, y el viento arrojaba nieve con un aullido contra las paredes de nuestro frágil refugio. En algún momento me di cuenta de que ya no sentía los dedos de los pies. En absoluto. Intenté moverlos, pero nada. «Marat», dije con voz ronca, «no siento los pies». Se giró hacia mí. Su rostro en la tenue luz del frontal se veía demacrado, con los ojos hundidos. «Quítate la bota», ordenó, rápido. Lo intenté, pero los dedos no me obedecían. Marat me ayudó. Cuando nos quitamos la bota y los calcetines térmicos, incluso en la tenue luz se veía que 3 dedos del pie derecho se habían ennegrecido. «Congelación de 3er grado», constató Marat. «Hay que bajar urgentemente, en cuanto amanezca». Asentí, sabiendo lo que eso significaba. Lo más probable es que tuvieran que amputarme los dedos. Pero eso era una nimiedad comparado con la propia vida. «¿Qué hora es?», pregunté. Marat enfocó su reloj. «Las 4:30 de la mañana. Pronto empezará a amanecer. 2 horas más. 2 horas de lucha contra el frío, la hipoxia y la somnolencia». «Cuéntame algo más», pedí. Y él contó. Sobre las estrellas que había visto desde la cima del Makalu, sobre cómo una vez se encontró con un leopardo de las nieves en la ladera del Nanga Parbat, sobre su sueño, ascender a los 14.000 sin oxígeno. Escuchaba, aferrándome a sus palabras como a un salvavidas. Me mantenían consciente, me impedían deslizarme hacia la tentadora oscuridad. Finalmente, a través de un desgarro en la tienda, vimos cómo la oscuridad exterior comenzaba a ser reemplazada por una luz grisácea. «Amanece», exhaló Marat. «Hemos llegado a la mañana, Kirill». Intenté sonreír, pero mi rostro no respondía. Los músculos estaban entumecidos por el frío. Marat sacó la última bombona de oxígeno. «Nos queda para 20 minutos. La usaremos para empezar a descender. Después tendremos que ir sin oxígeno». Me ayudó a ponerme la bota de nuevo, aunque cada roce con los dedos congelados me provocaba una ola de dolor insoportable. «La tormenta ha amainado», observó Marat, asomándose a la tienda. «La visibilidad ha mejorado». Eran buenas noticias. Con una mejor visibilidad, nuestras posibilidades de llegar al campamento aumentaban significativamente. Recogimos nuestras escasas pertenencias y salimos.
El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo las cumbres nevadas de rosa. En cualquier otra situación, me habría maravillado con esta visión. Ahora solo pensaba en cómo no caerme y seguir moviéndome hacia abajo. Marat conectó la bombona de oxígeno a mi máscara. Tú primero, 10 minutos respiras tú, luego 10 minutos yo. Eso nos dará fuerzas para empezar el descenso. La primera bocanada de aire enriquecido con oxígeno fue como un trago de agua viva. Mi consciencia se aclaró un poco y la opresión en mi pecho disminuyó. Comenzamos el descenso, pisando con cuidado la nieve recién caída. La visibilidad era de unos 50 metros. No era ideal, pero sí suficiente para ver la ruta. Después de 10 minutos, le pasé la máscara de oxígeno a Marat, como habíamos acordado. Respirar volvió a ser difícil, pero ahora, mientras bajábamos, el contenido de oxígeno en el aire aumentaba poco a poco con cada paso. Pasamos junto a varios cuerpos congelados, mudos recordatorios de que el Everest no perdona los errores. Algunos de estos alpinistas yacen aquí desde hace años, convertidos en hitos perpetuos en la ruta. Las botas verdes, la bella durmiente. Cada cuerpo tenía su propio apodo entre los montañeros. Una tradición macabra, pero así es la realidad en esta montaña. Cuando el oxígeno se agotó definitivamente, ambos sentimos un desplome brutal de fuerzas. Pero detenernos era impensable. Cada minuto de vacilación nos acercaba al destino de aquellos por los que habíamos pasado. «El campamento debe estar cerca ya», dijo Marat, jadeando con dificultad. «Un poco más». Asentí, incapaz de hablar. Cada paso era una proeza. Los dedos congelados de los pies me palpitaban de dolor, y los pulmones me ardían como si tuviera fuego dentro. Y entonces noté que Marat comenzaba a rezagarse. Sus movimientos se volvieron inseguros. Se detenía con frecuencia, apoyándose en el piolet. «¿Marat?» Me volví hacia él. «¿Estás bien?» Negó lentamente con la cabeza. «Algo no va bien. No puedo respirar». Me acerqué y vi que sus labios habían adquirido un tono azulado. El clásico signo del edema pulmonar, otra complicación mortal de la enfermedad de las alturas. «Tenemos que bajar rápido», le dije, sujetándolo. «Cuanto más abajo, más oxígeno». Asintió, pero era evidente que cada paso le costaba un mundo. De su boca manaba una espuma rosácea, otro indicio ominoso de edema pulmonar. Continuamos el descenso, ahora yo liderando el camino. Una ironía del destino. Hacía solo unas horas, Marat era el más fuerte. Ahora, la situación se había invertido. «Mira», logré articular con voz ronca, señalando hacia adelante. «Es el campamento». Abajo, a unos 200 metros, se divisaban las tiendas de campaña de colores brillantes del Campo 4, nuestra salvación. Marat intentó sonreír, pero en lugar de eso tosió, escupiendo espuma sanguinolenta. «Casi llegamos», alcanzó a decir. Recorrimos unos 50 metros más, cuando Marat se detuvo de repente. «No puedo. Más», susurró. «Ve. Tú solo». «No». Lo agarré por los hombros. «Ya casi llegamos. Juntos». Intenté sostenerlo, pero era demasiado pesado para mí en mi estado de agotamiento. «Kirill». Su voz era apenas audible. «Gracias. Por todo». «No digas eso». Prácticamente grité. «¡Saldremos de esta juntos! ¿Me oyes? ¡Juntos!». Pero Marat se desplomó lentamente sobre la nieve. Su respiración se volvía cada vez más superficial. «Ve», susurró. «Trae ayuda». Me quedé allí, dividido entre la necesidad de correr en busca de ayuda y la renuencia a dejarlo solo. «Vuelvo enseguida», me decidí al fin. «Aguanta. Volveré con ayuda».
Asintió débilmente, apoyando la espalda contra una roca. Eché a correr cuesta abajo, tropezando y cayendo, pero levantándome una y otra vez. Los pulmones me quemaban, las piernas me flaqueaban, pero seguí avanzando. Cuando llegué a las primeras tiendas del campamento, caí literalmente de rodillas ante un grupo de sherpas que preparaban el equipo. «Ayuda», articulé con dificultad. «Mi amigo se muere. 200 metros. Más arriba». Comprendieron la situación al instante. 2 sherpas agarraron bombonas de oxígeno y un botiquín y corrieron cuesta arriba. Intenté ir con ellos, pero las piernas ya no me respondían. «Tú quedarte», me dijo uno de los sherpas. «Nosotros ayudar tu amigo». Asentí, desplomándome sin fuerzas sobre la nieve. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el sol radiante reflejándose en las infinitas extensiones de nieve, y la idea de que al final habíamos llegado al campamento. Pero no todos sobrevivimos. Volví en mí por el olor punzante del amoníaco. Sobre mí se inclinaba un rostro con una máscara de oxígeno. El médico de la expedición, Andrei. «Ha despertado», constató, dirigiéndose a alguien fuera de mi campo de visión. «Kirill, ¿me oyes?» Intenté asentir, pero el cuerpo apenas me obedecía. Estaba tumbado en una tienda de altura, envuelto en varios sacos de dormir. Tenía una máscara de oxígeno sujeta al rostro y una vía intravenosa en el brazo. «Marat», logré articular con voz ronca. «¿Dónde está Marat?» Andrei guardó silencio unos segundos. Luego negó lentamente con la cabeza. «Lo siento mucho, Kirill». Cuando los sherpas llegaron hasta él, ya era demasiado tarde. Cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas calientes me recorrían las mejillas. Primero Gleb, ahora Marat. De los 3, yo era el único que quedaba. «Tú mismo te has salvado de milagro», continuó Andrei. «Hipoxia severa, congelación en las extremidades, deshidratación extrema. Unas horas más y no te habríamos salvado». «¿Qué pasa con mis pies?», pregunté, recordando los dedos ennegrecidos. Andrei suspiró. «Habrá que amputarte 3 dedos del pie derecho cuando bajemos al campamento base. También hay congelación en el pie izquierdo, pero menos grave. Y 2 dedos de la mano derecha, el segundo y el tercero, también tienen congelación de segundo grado». Asentí. 5 dedos no eran un precio tan alto por la vida. Muchos en el Everest perdían mucho más. «En cuanto se estabilice tu estado, comenzaremos el descenso al campamento base», dijo Andrei. «Allí te evacuarán en helicóptero a Katmandú». «¿Cuánto? ¿He estado inconsciente?», pregunté. «Casi un día. Ahora es la mañana del día siguiente a tu descenso». Intenté asimilarlo. Todo un día había desaparecido de mi vida. «¿Qué os pasó allí arriba?», preguntó Andrei. «Perdimos la comunicación cuando empezó la tormenta». Le conté todo, sobre la tormenta repentina, sobre la muerte de Gleb por edema cerebral, sobre la noche que pasamos en la tienda abandonada, sobre el descenso agónico y los últimos momentos de Marat. «Tuviste una suerte increíble de encontrar esa tienda», observó Andrei. «Sin refugio no habrías sobrevivido la noche a esa altura». Asentí. ¿Suerte o destino? ¿Qué más da? Lo importante es que nos dio una oportunidad. «Descansa». Andrei revisó el gotero. «Necesitas recuperar fuerzas antes del descenso». Cerré los ojos, pero no podía conciliar el sueño. Los rostros de Gleb y Marat se aparecían ante mí. Oía sus voces, veía sus sonrisas, y entendía que nunca más los volvería a ver con vida. ¿Por qué yo sobreviví y ellos no? Esa pregunta me atormentaba, no me dejaba en paz. No había ninguna lógica en quién sobrevive en las montañas y quién perece. ¿Experiencia? Marat era mucho más experimentado que yo. ¿Preparación física? Gleb era el más fuerte de los 3. ¿Quizás simple y pura suerte?
Unas horas más tarde, Rinchen, nuestro sirdar, el sherpa jefe de la expedición, asomó la cabeza en la tienda. «¿Cómo estás, Sahib?», preguntó en su inglés chapurreado. «Vivo», respondí. «Gracias a ustedes». Rinchen negó con la cabeza. «Tú bajar solo. Muy fuerte. Muchos morir allá arriba». Recordé los cuerpos por los que pasamos, recordatorios silenciosos de que el Everest no perdona los errores. «Nosotros bajar mañana», informó Rinchen. «Si tú sentir bien». «Estoy listo para bajar ahora mismo», dije, intentando levantarme. La cabeza inmediatamente me dio vueltas, y volví a desplomarme sobre el saco de dormir. «Descansa, Sahib». Rinchen sonrió suavemente. Montaña no irse a ningún lado. Tenía razón. Las prisas ahora solo podían perjudicarme. Necesitaba recuperar fuerzas antes del descenso a través de la cascada de hielo de Khumbu, uno de los tramos más peligrosos de la ruta. A la mañana siguiente me sentí un poco mejor. Andrei me examinó y dio el visto bueno para comenzar el descenso. «Bajaremos despacio», advirtió. «Sin prisas. Tu organismo está muy exhausto». Asentí. Me ayudaron a vestirme y a salir de la tienda. Afuera, me deslumbró el sol brillante que se reflejaba en la nieve. El campo 4 estaba situado a una altura de 7.900 metros, todavía en la zona de la muerte, pero ya significativamente más abajo que el punto donde nos sorprendió la tormenta. Nuestro grupo estaba formado por mí, Andrei y 3 sherpas, incluido Rinchen. Ellos llevaban la mayor parte del equipo, dejándome solo una mochila ligera con lo imprescindible. El descenso comenzó. Cada paso resonaba con dolor en mis pies congelados, pero apretaba los dientes y seguía moviéndome. Descendíamos muy lentamente, haciendo frecuentes paradas para descansar. Por el camino, pasamos por el lugar donde quedó Marat. Su cuerpo ya lo habían recuperado. Los sherpas lo habían bajado para enviarlo después a su país. Me detuve unos minutos, mirando en silencio el lugar donde lo había visto por última vez. «Adiós, amigo», susurré. «Gracias por todo». Continuamos el descenso. Con cada 100 metros era más fácil respirar y la conciencia se volvía más clara. Cuando llegamos al campo 3, a una altura de 7.300 metros, ya podía caminar casi solo, apoyándome solo ocasionalmente en Rinchen. En el campo 3 hicimos una larga parada para descansar. Andrei volvió a examinar mis extremidades congeladas. «Los dedos tendrán que ser amputados en cualquier caso», dijo, negando con la cabeza. «Pero el resto parece que se podrá salvar». Asentí. En ese momento me preocupaba más el dolor anímico que el físico. El sentimiento de culpa por haber sobrevivido yo y no mis compañeros no me abandonaba ni por un momento. «¿Cómo se lo explicaré a sus familias?», le pregunté a Andrei mientras estábamos sentados en la tienda, bebiendo té caliente. «¿Qué le diré a la mujer de Marat? ¿A los padres de Gleb?». Andrei me miró pensativo. «La verdad, solo la verdad. Se merecen saber cómo sucedió todo». «Pero si hubiéramos dado la vuelta inmediatamente cuando vimos que se acercaba la tormenta». «No te tortures, Kirill», me interrumpió Andrei. «El alpinismo de altura siempre conlleva riesgos». Gleb y Marat sabían a lo que se atenían. Igual que tú. Asentí, pero el sentimiento de culpa no disminuyó. Estaría conmigo hasta el final de mis días, eso lo entendía. Al día siguiente continuamos el descenso. Atravesar la cascada de hielo de Khumbu, uno de los tramos más peligrosos de la ruta, nos llevó casi todo el día. Enormes bloques de hielo, profundas grietas, precarios puentes de hielo, cada paso podía ser el último. Pero los sherpas nos guiaron con seguridad hacia abajo y, al anochecer, finalmente llegamos al campamento base, a una altura de 5.364 metros. Por primera vez en muchos días, estaba por debajo de la zona de la muerte. En el campamento base me recibieron como a un héroe, el único superviviente de nuestro trío.
Pero no me sentía como un héroe. Más bien, como un afortunado al que simplemente le había ido mejor que a sus compañeros. El médico del campamento base, mejor equipado que Andrei, realizó un examen exhaustivo. Habrá que amputar 3 dedos del pie derecho, confirmó el diagnóstico de Andrei, y, posiblemente, uno del izquierdo. Pero con las manos, creo que se podrá evitar la amputación, aunque la sensibilidad puede tardar meses en recuperarse. Asentí. Las lesiones físicas eran lo que menos me preocupaba. Las heridas del alma eran mucho más profundas. En el campamento base pasé 3 días recuperando fuerzas antes de ser evacuado en helicóptero a Katmandú. Durante ese tiempo, escribí largas cartas a las familias de Gleb y Marat, describiendo con todo detalle lo que había ocurrido. Se merecían saber la verdad. Al tercer día llegó el helicóptero. Nos subieron a bordo a mí y a otro alpinista con congelaciones. Eché una última mirada al majestuoso Everest, que se alzaba sobre el campamento base. Esta montaña se llevó a mis amigos y una parte de mí mismo. Pero también me mostró de lo que es capaz el ser humano en condiciones extremas. Me enseñó a valorar cada inhalación, cada latido del corazón, cada segundo de vida. Cuando el helicóptero despegó del suelo, sentí un extraño alivio. Había sobrevivido. Regresaba a casa. Pero una parte de mí se quedó allí para siempre, en las laderas de la montaña más alta del mundo. El hospital de Katmandú me recibió con una luz brillante y un olor a antisépticos. Después de una semana en las montañas, donde los únicos olores eran el aire frío y mi propio sudor, este fuerte olor a hospital me pareció casi insoportable. Inmediatamente me rodearon médicos, todo un equipo de especialistas en medicina de altura y congelaciones. En Nepal, donde las lesiones de alpinismo son frecuentes, los médicos tienen una enorme experiencia en el tratamiento de este tipo de casos. Ha tenido mucha suerte, señor Sokolov, dijo el médico jefe, revisando los resultados de las pruebas. Unas horas más en la zona de la muerte, y no estaríamos hablando de dedos, sino de extremidades. Asentí en silencio. Suerte. Todo el mundo hablaba constantemente de suerte, pero yo no me sentía afortunado. No cuando 2 de mis amigos se habían quedado tirados en la montaña. Le operaremos mañana por la mañana, continuó el médico. Le amputaremos 3 dedos del pie derecho y, posiblemente, uno del izquierdo. Con las manos lucharemos con métodos conservadores. Hay posibilidades de salvar todos los dedos. Haga lo que tenga que hacer, doctor. Respondí con indiferencia. Me miró fijamente. Señor Sokolov, las lesiones físicas son solo una parte del problema. Le recomiendo que también consulte a un psicólogo. Por lo que ha pasado... Estoy bien, le interrumpí. Solo estoy cansado. El médico claramente no me creyó, pero no insistió. Descanse. Mañana tiene un día duro. Después de que se fuera, me quedé solo en la habitación. Por primera vez en muchos días, realmente solo. Sin sherpas, sin médicos, sin compañeros de ascensión. Cerré los ojos, pero no podía dormir. Los acontecimientos de los últimos días volvían a pasar por mi mente una y otra vez. La repentina tormenta. La muerte de Gleb. La noche en la tienda abandonada. Las últimas palabras de Marat. Gracias. Por todo. ¿Por qué me dio las gracias? ¿Por qué? ¿Por no haberle podido salvar? ¿Por haberle dejado morir solo en la ladera? Las lágrimas corrían por mis mejillas y no intenté contenerlas. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, me permití llorar de verdad a mis amigos. Por la mañana me despertó una enfermera. No recordaba haberme dormido, pero a juzgar por la luz que entraba por la ventana, había dormido toda la noche. Es hora de prepararse para la operación, señor Sokolov, dijo, revisando el gotero. Una hora después, ya me llevaban al quirófano. Lo último que recuerdo, antes de que la anestesia me sumiera en la oscuridad, es la luz brillante de las lámparas quirúrgicas y las máscaras de los médicos inclinados sobre mí. Volví en mí en la habitación.
Tenía las piernas vendadas y un gotero con analgésicos conectado al brazo. ¡Qué sensación tan extraña! No sentía dolor, pero sentía que faltaba algo. 3 dedos del pie derecho y 1 del izquierdo, como supe después. La operación ha sido un éxito, me informó el médico durante la visita vespertina. Hemos retirado los tejidos necrosados y formado los muñones. En unas semanas las heridas estarán completamente cicatrizadas. ¿Y las manos?, pregunté, mirando mis dedos vendados. Con las manos la situación es mejor. Congelación de 2º grado, sin necrosis de tejidos. Requerirá una rehabilitación larga, pero se han conseguido salvar los dedos. Asentí, sintiendo una extraña indiferencia hacia mi propio destino. 4 dedos no son un precio tan alto por la vida. Muchos pagan mucho más. Esa misma noche me llamó Anna, la mujer de Marat. Dudé mucho antes de contestar, pero al final pulsé el botón de contestar. ¿Kirill? Su voz sonaba quebrada, pero tranquila. ¿Es verdad? Marat. Sí, respondí en voz baja. Lo siento mucho, Ana. Hubo una larga pausa. Oía su respiración pesada al otro lado de la línea. ¿Qué ha pasado?, preguntó finalmente. Solo me dijeron que hubo una tormenta y que él no sobrevivió. Respiré hondo y se lo conté todo. La repentina tormenta, la muerte de Gleb, la noche en la tienda abandonada, el descenso agónico y los últimos minutos de Marat. No oculté nada. Se merecía saber la verdad. Sus últimas palabras fueron sobre ti. Mentí al final. Dijo que te amaba más que a nada en el mundo. Era una mentira piadosa. En realidad, Marat solo pensaba en sobrevivir en sus últimos momentos, como cualquier persona en esa situación. Pero Ana necesitaba oír otra cosa. Gracias, susurró. Gracias por estar con él hasta el final. Después de hablar con ella, me sentí aún peor. La mentira, aunque fuera con la mejor intención, no hacía más que aumentar mi sentimiento de culpa. Al día siguiente me llamaron los padres de Gleb. Esa conversación fue aún más difícil. Me hacían preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Por qué su hijo? ¿Por qué fue él la primera víctima del mal de altura? ¿Se le podría haber salvado? Lo siento muchísimo. Era todo lo que podía decirles. Era un alpinista excelente y una buena persona. Palabras banales que no significaban nada para unos padres que habían perdido a su hijo. Una semana después de la operación, los médicos me permitieron regresar a Rusia. Para entonces, las heridas empezaban a cicatrizar, pero el estado psicológico... Bueno, eso llevaría más tiempo. Antes de partir de Katmandú, me reuní con el jefe de nuestra expedición, el experimentado alpinista Víctor Kovalyov. No había subido con nosotros al ataque a la cumbre por problemas de aclimatación, y ahora se sentía culpable. «Debería haber estado con vosotros», me dijo mientras estábamos sentados en una cafetería cerca del hospital. Quizás entonces... No habría cambiado nada, le interrumpí. La tormenta nos pilló demasiado de repente y demasiado arriba. Una persona más en el grupo no habría cambiado nada. Víctor guardó silencio durante un largo rato, dándole vueltas a la taza de té entre las manos. «Sabes», dijo finalmente, «he subido al Everest 3 veces, y cada vez he perdido a alguien. Amigos, clientes, sherpas. Esta montaña se cobra su precio. Siempre». «Entonces, ¿para qué volver?», le pregunté. Él se encogió de hombros. «Porque llama. Lo entenderás con el tiempo». Negué con la cabeza. «No volveré a subir más allá del campamento base. Jamás». Víctor solo sonrió con tristeza, como si hubiera escuchado esas afirmaciones infinidad de veces. Al día siguiente volé a Moscú. En el aeropuerto me esperaba Lena, mi exnovia, con la que había roto 6 meses antes de la expedición. Fue a ella a quien llamé desde el hospital, sin saber a quién más recurrir.
Se echó a abrazarme en cuanto salí a la sala de llegadas. Kirill, Dios mío, tenía tanto miedo. La abracé torpemente, tratando de no apoyarme demasiado en las piernas heridas. Gracias por venir, dije en voz baja. Ella se apartó y me miró con atención. Has adelgazado, y esa mirada... ¿Qué te ha pasado allí, en la montaña? Es una larga historia, respondí. Te la contaré en casa. Lena me ayudó a llegar al taxi. Todavía me movía con dificultad, apoyándome en un bastón. He preparado tu piso, me dijo mientras conducíamos por Moscú. He limpiado, he comprado comida. Y he hablado con un buen rehabilitador. Vendrá a verte a casa. Gracias. Apreté su mano. No tenías ninguna obligación de hacer todo esto. Sí la tenía, respondió sencillamente. Somos amigos, ¿verdad? Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Después de todo lo que había pasado, esa simple bondad humana me parecía casi insoportable. En casa, Lena me ayudó a instalarme, me mostró dónde estaba todo y se dispuso a marcharse. Puedes quedarte. Se me escapó. Si quieres. Ella me miró atentamente. ¿Estás seguro? Pensé que necesitabas estar solo. No, negué con la cabeza. La soledad es lo último que necesito ahora mismo. Ella se quedó. Hablamos durante largo rato aquella noche. Le conté todo, cada detalle de nuestra ascensión y el trágico descenso. Ella escuchó sin interrumpir, limitándose a apretar mi mano de vez en cuando me callaba, incapaz de seguir. No entiendo por qué sobreviví yo, dije al final. Gleb era más fuerte físicamente. Marat, más experimentado. ¿Por qué yo? Porque tu hora aún no ha llegado, respondió sencillamente. Todavía tienes algo que hacer en esta vida. No sabía si creía en esas cosas, pero sus palabras me trajeron un extraño consuelo. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina de rehabilitación. Fisioterapia, masajes, ejercicios para recuperar la movilidad de los dedos de las manos. El dolor se convirtió en un compañero constante, pero casi me había acostumbrado a él. Lena venía todos los días, me ayudaba con las tareas domésticas, preparaba la comida, simplemente estaba ahí. Poco a poco, entre nosotros empezó a resurgir lo que se había roto antes de mi partida al Himalaya. Un mes después de regresar, visité por primera vez a un psicoterapeuta. Lena insistió en ello, y no me opuse. Está experimentando un sentimiento de culpa hacia sus compañeros fallecidos, constató el terapeuta después de nuestra primera sesión. Es normal. El síndrome del superviviente es un fenómeno común entre las personas que han sobrevivido a catástrofes en las que han muerto otros. ¿Y cómo me libro de eso?, pregunté. No se libra, negó con la cabeza. Se aprende a vivir con ello. Se acepta que su muerte no es culpa suya, que hizo todo lo que pudo en esas circunstancias. Más fácil decirlo que hacerlo. Pero seguí yendo a verlo, y poco a poco se hacía un poco más llevadero. 2 meses después de regresar, me reuní por primera vez con la familia de Marat. Ana me invitó a un almuerzo conmemorativo. El cuerpo de Marat finalmente había sido repatriado. Fue una de las reuniones más difíciles de mi vida. Ver a sus padres, a su esposa, a su hija de 7 años, que todavía no entendía del todo que su padre no volvería nunca más. Amaba las montañas más que a nada en el mundo, me dijo Ana cuando nos quedamos a solas. Incluso más que a nosotros. Y siempre supe que un día se lo llevarían. No supe qué responder. Tenía razón. Marat estaba obsesionado con las montañas, como todos nosotros. Pero agradezco que estuvieras con él al final, añadió, apretando mi mano. Que no muriera solo. Asentí, incapaz de decirle la verdad. Que había dejado a su marido morir solo en la ladera, corriendo a buscar ayuda. Otra mentira con la que tendría que vivir. Conocí a los padres de Gleb una semana después. Ese encuentro fue aún más difícil. A diferencia de Anna,
Ellos no estaban relacionados con el mundo del alpinismo y no entendían por qué la gente subía a montañas tan peligrosas. ¿Por qué?, me preguntaba su madre, sin disimular las lágrimas. ¿Por qué teníais que subir ahí, donde no hay lugar para el ser humano? No tenía respuesta. Todas las frases típicas. Porque está ahí, para ponernos a prueba, por un sueño, me parecían vacías y sin sentido frente al dolor de una madre. No lo sé, respondí con sinceridad. Ahora mismo, yo tampoco lo entiendo. Era, probablemente, la única respuesta sincera que podía dar. La primavera dio paso al verano. Mis heridas físicas se curaban. Ya podía caminar sin bastón, aunque aún cojeaba. Los dedos de las manos habían recuperado casi por completo la movilidad, aunque la sensibilidad regresaba más lentamente. Lena y yo habíamos retomado oficialmente nuestra relación. Ella había sido mi apoyo durante todo este tiempo, y no me imaginaba cómo habría podido sobrellevarlo sin ella. «Has cambiado», me dijo una noche mientras estábamos sentados en el balcón, mirando el atardecer. «Te has vuelto más profundo, no sé, más serio». Asentí. Una experiencia así no puede no cambiar a una persona. ¿Para bien o para mal?, preguntó. Lo pensé. No lo sé. He empezado a valorar más las cosas sencillas, el amanecer, el sabor de la comida, la posibilidad de respirar libremente. Pero también me he vuelto más temeroso, más cauteloso, como si una parte de mí aún estuviera allí, en la montaña, y tuviera miedo de dar un paso en falso. Ella apretó mi mano. Pasará, con el tiempo. No estaba seguro, pero asentí. En agosto me llamó Víctor Kovalev, el jefe de nuestra expedición. «Estoy organizando un nuevo grupo para el Everest», dijo sin preámbulos. «El año que viene, en mayo, quiero que vengas con nosotros». Me reí, pensando que era una broma. «¿Hablas en serio? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Absolutamente en serio». En su voz no había ni una sombra de humor. «No llegaste a la cima. Tienes un asunto pendiente con esa montaña». «Víctor, perdí 4 dedos y 2 amigos», le recordé. «¿Qué puñetas de asunto pendiente?» «Sabes de lo que hablo», respondió con calma. «La montaña te llama, y te llamará hasta que vuelvas y termines lo que empezaste». Quise objetar, decirle que se había vuelto loco, que yo nunca más subiría más allá del campamento base. Pero algo me detuvo. Porque en el fondo sabía que tenía razón. El Everest me llamaba de verdad. Cada noche lo veía en sueños. Majestuoso, inexpugnable, mortalmente peligroso. Y cada mañana me despertaba con una sensación de inacabamiento. «Piénsalo», dijo Víctor, sin esperar respuesta. «Tienes tiempo hasta diciembre». Después de esa conversación, estuve un buen rato sentado, mirando por la ventana. ¿Volver al Everest? ¿Después de todo lo que había sucedido? Parecía una locura. Y sin embargo, por la noche le conté a Lena lo de la llamada. Su reacción fue predecible. «No te lo estás planteando en serio, ¿verdad?» En su voz se notaba un horror evidente. «Kirill, casi mueres allí». «Lo sé», respondí en voz baja. «Pero algo dentro de mí no me deja en paz con esa montaña». «Es una locura», negó con la cabeza. Pura locura. No podía negarlo. Y, sin embargo, la idea de volver no me abandonaba. En septiembre, por primera vez desde que regresé, fui a la montaña, solo al Elbrus, pero ya era un paso importante. Quería comprobar cómo se comportarían mis piernas heridas en la altura, cómo reaccionaría mi psique. Para mi sorpresa, todo salió bien. Físicamente fue duro. La falta de 4 dedos en los pies afectaba mucho al equilibrio y a la distribución del peso. Pero psicológicamente, por primera vez en muchos meses me sentí de verdad vivo. De pie en la cima del Elbrus,
Solo 5.642 metros. Una colina para niños comparado con el Everest. De repente entendí que Víctor tenía razón. Debía volver. Debía terminar lo que había empezado. No por un récord o por la fama, sino por Gleb y Marat. Por mí mismo. Cuando volví a Moscú, Lena lo adivinó en mi cara. «Has decidido volver, ¿verdad?». Asentí, preparándome para la tormenta. Pero me sorprendió. Ya lo sabía. Desde el mismo día en que volviste de Nepal, sabía que querrías volver. ¿Y no estás enfadada?, pregunté con cautela. Sí, lo estoy. Sonrió tristemente. Claro que lo estoy. Tengo miedo por ti. Tengo miedo de perderte. Pero también sé que, si no vuelves allí, nunca volverás de verdad a mí. Una parte de ti siempre estará allí, en esa maldita montaña. La abracé, sintiendo que las lágrimas me subían a la garganta. Gracias por entenderlo. Pero tengo una condición. Se apartó y me miró a los ojos con seriedad. Tienes que prometer que volverás. Harás todo lo posible para volver con vida. Nada de heroísmos, nada de todo o nada. Si la situación se pone peligrosa, darás media vuelta y bajarás. ¿Lo prometes? Lo prometo, la besé. Te lo juro. En diciembre, llamé a Víctor y le dije que iba con él. No mostró sorpresa, como si supiera mi respuesta de antemano. Empezaron los entrenamientos. Ahora tenía que esforzarme el doble, compensando la falta de dedos en los pies. Plantillas ortopédicas especiales, botas de alpinismo modificadas, horas de entrenamiento en equilibrio y coordinación. Paralelamente, seguí yendo al psicoterapeuta. Hablamos mucho sobre mi decisión de volver al Everest, sobre mis motivos, miedos y expectativas. ¿Va allí para encontrar la redención?, me preguntó en una de las sesiones. Lo pensé. Puede ser. O para cerrar el círculo. No lo sé. Solo sé que tengo que volver. ¿Y qué pasa si no llega a la cima de nuevo? ¿Si el tiempo o las circunstancias se lo impiden otra vez? Entonces al menos sabré que lo intenté. Respondí. Que no me rendí después del primer fracaso. Asintió. Es importante que vaya allí con las expectativas correctas. La cima no es garantía de curación, como tampoco la ausencia de la cima es garantía de fracaso. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Qué esperaba encontrar realmente al volver al Everest? ¿Redención? ¿Cerrar un ciclo? ¿O simplemente la confirmación de que sigo vivo? El invierno dio paso a la primavera. Los entrenamientos se hicieron cada vez más intensos y la fecha de salida cada vez más cercana. Lena se mantuvo fuerte, aunque veía el miedo en sus ojos cada vez que hablábamos de la próxima expedición. En abril, una semana antes de partir hacia Nepal, visité las tumbas de Gleb y Marat. Estaban enterrados en diferentes ciudades, Gleb en San Petersburgo, Marat en Ekaterimburgo. Volé expresamente a ambas ciudades para despedirme de mis amigos antes de volver a la montaña que les había quitado la vida. De pie junto a la tumba de Marat, dije en voz baja: «Vuelvo, amigo. Llegaré a la cima por los dos. Y por Gleb también». El viento susurraba entre las copas de los árboles, como si me respondiera. La víspera de la partida, Lena y yo pasamos una noche tranquila en casa. Nada de despedidas ruidosas, nada de amigos, solo nosotros dos. «Te esperaré», dijo mientras estábamos acostados en la cama. «Todos los días, y rezaré para que esa montaña te deje marchar esta vez». La abracé con fuerza, incapaz de expresar con palabras todo lo que sentía en ese momento. Por la mañana me acompañó al aeropuerto. Estuvimos mucho tiempo en la zona de facturación, incapaces de separarnos. «Recuerda tu promesa», me recordó, besándome para despedirse. «Debes volver». «Volveré», respondí. «Seguro que volveré». Y realmente volví. Pero esa ya es otra historia,
Katmandú me recibió con su caos familiar. Motos que pitan, calles polvorientas, templos coloridos, olores penetrantes de especias y gases de escape. Hacía un año, había dejado esta ciudad en una camilla, con las extremidades congeladas y el alma destrozada. Ahora volvía por mi propia voluntad, para terminar lo que había empezado. En el hotel Jack y Yeti, el lugar de encuentro tradicional de las expediciones alpinistas, ya me esperaba Víctor con un nuevo equipo. 5 alpinistas, incluyéndome a mí, y Víctor como jefe. Ninguno de ellos conocía a Gleb y Marat personalmente, y lo agradecí. No quería constantes condolencias y miradas de compasión. Me alegro de que finalmente te hayas decidido. Víctor me estrechó la mano con firmeza. ¿Cómo van las piernas? Me las arreglo. Me encogí de hombros. Las plantillas especiales y mucho entrenamiento hacen maravillas. Asintió, y me presentó al resto del equipo. Entre ellos había una mujer, Irina, una alpinista experimentada con ascensiones al Makalu y al Cho Oyu. Me miró con interés. ¿Eres tú el tal Kirill, el que sobrevivió a la tormenta del año pasado? Asentí a regañadientes. Parece que mi historia era conocida en los círculos de alpinismo. Te respeto, dijo simplemente, y en sus ojos vi no lástima, sino admiración sincera. Se necesita una fuerza de espíritu especial para volver después de eso. No supe qué responder, así que simplemente asentí. Pasamos los siguientes 3 días en Katmandú, comprando los últimos suministros y tramitando los documentos. Luego volamos a Lukla, un pequeño aeropuerto de montaña desde donde comienza el trekking hasta el campamento base del Everest. El aterrizaje en Lukla es una de las aventuras aéreas más peligrosas del mundo. Una corta pista de aterrizaje termina en un extremo en una montaña y en el otro cae a un precipicio. Los pilotos necesitan una habilidad excepcional para aterrizar un avión en tales condiciones. Cuando nuestro pequeño Twin Otter aterrizó con un estruendo ensordecedor y frenó bruscamente al borde mismo del precipicio, recordé involuntariamente las palabras de Lena. Nada de heroísmos. Si hubiera visto este aterrizaje, tal vez habría pensado que había roto mi promesa ya al principio del viaje. Desde Lukla, emprendimos una caminata de 8 días hasta el campamento base. Este camino sirve no solo para llegar a la montaña, sino también para la aclimatación gradual. El Everest no perdona a quienes descuidan las reglas de aclimatación. Caminamos por los pintorescos pueblos de Pakding, Namche Bazar, Tengboche, ganando altura gradualmente. Con cada paso, el aire se hacía más tenue y los paisajes más imponentes. Cumbres nevadas, profundos desfiladeros, ríos caudalosos, coloridas banderas de oración ondeando al viento. Y durante todo ese tiempo, sentía una extraña calma. Nada de miedo, nada de inquietud, solo la certeza de que estaba en el camino correcto, como si regresara a casa después de una larga ausencia. Irina solía caminar a mi lado. Hablábamos mucho, sobre las montañas, sobre la vida, sobre lo que impulsa a la gente a volver una y otra vez a estos lugares peligrosos. Mi marido no lo entiende, me confesó una vez, mientras descansábamos junto a un arroyo de montaña. Dice que es egoísmo, arriesgar la vida por una satisfacción personal. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Se quedó pensativa. A veces estoy de acuerdo con él, sobre todo cuando veo los cuerpos en la ruta, pero luego miro a la cima y todas las dudas se desvanecen. Es como una llamada que es imposible ignorar. Asentí. Así me había sentido durante todo el año anterior, como si el Everest me llamara, no me dejara en paz, exigiera que volviera y terminara lo que había empezado. Al 6.º día de trekking, llegamos al pueblo de Gorakshep, el último asentamiento antes del campo base. Desde allí ya se veía el Everest, una majestuosa pirámide negra con la característica bandera de nieve en la cima.
Estuve un buen rato mirándolo, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Veneración, miedo, determinación y algo más a lo que no podía poner nombre. Quizás fuera aceptación. La conciencia de que mi destino estaba de alguna manera ligado a esa montaña, quisiera o no. Al día siguiente llegamos al campo base. El paisaje conocido. El glaciar de Khumbu, salpicado de tiendas de campaña de colores, banderas de oración ondeando al viento, sherpas moviéndose de un lado a otro entre los campamentos de las diferentes expediciones. Nuestros sherpas ya habían montado el campamento. Una gran tienda comedor, tiendas individuales para cada participante, una tienda de ducha y una tienda de aseo. El campo base del Everest es una auténtica ciudad de tiendas de campaña con una población de alrededor de 1000 personas en plena temporada. Los primeros días en el campo base transcurrieron aclimatándonos y preparando el equipo. Realizamos cortas salidas a las laderas circundantes, acostumbrando gradualmente al organismo a la altitud. El tercer día en el campo base tuvo lugar la puja, una ceremonia budista tradicional destinada a garantizar una ascensión segura. Un lama local bendijo nuestro equipo y nosotros atamos banderas de oración a una pirámide de piedra, un chorten. Durante la ceremonia, deposité discretamente 2 fotografías en el chorten, las de Gleb y Marat. Era mi ritual personal, mi promesa a mis amigos de que llegaría a la cima por todos nosotros. Después de la puja, comenzó el trabajo duro. Teníamos que realizar varias salidas de aclimatación a alturas cada vez mayores antes de estar preparados para el asalto final a la cima. La primera salida fue hasta el campo 1, a una altitud de 6000 metros. Ascendimos a través de la famosa cascada de hielo de Khumbu, uno de los tramos más peligrosos de la ruta, donde enormes bloques de hielo están en constante movimiento, creando trampas mortales para los alpinistas. Al pasar por la cascada de hielo, no podía evitar pensar en aquellos que habían encontrado allí la muerte. Los 16 sherpas que murieron en una avalancha en 2014. Innumerables otros alpinistas que quedaron para siempre en las grietas heladas. Pasamos la noche en el campo 1 y luego descendimos de nuevo al campo base para descansar. Esa es la estrategia de aclimatación. Subir alto, dormir bajo. La segunda salida de aclimatación fue hasta el campo 2, a una altitud de 6400 metros. Aquí sentí por primera vez las consecuencias de las congelaciones del año anterior. Los muñones de los dedos de los pies empezaron a doler por el frío mucho más de lo habitual. ¿Cómo están los pies?, preguntó Víctor al ver que hacía una mueca al quitarme las botas en la tienda. Duelen, admití con sinceridad, pero soportable. Me miró pensativo. Si empeora, dilo enseguida. No tiene sentido arriesgarse a más congelaciones. Asentí, aunque ambos sabíamos que no me daría la vuelta por el dolor. No era para eso que había vuelto a esta montaña. La tercera salida de aclimatación fue la más seria, hasta el campo 3, a una altitud de 7300 metros. Aquí utilizamos por primera vez las botellas de oxígeno para acostumbrarnos al equipo antes del asalto final. En el campo 3 vi por primera vez el lugar exacto donde Marat y yo habíamos pasado aquella terrible noche hacía un año. La tienda abandonada ya no estaba, probablemente se la habían llevado las tormentas invernales, pero sabía con certeza que era el mismo lugar. Estuve allí un buen rato, mirando la ladera que conducía a la cima. En algún lugar de allá arriba había quedado Gleb. En algún lugar de allá abajo había muerto Marat. Y yo estaba allí, vivo, con el corazón latiendo y una nueva determinación. ¿Estás bien?, Irina se acercó a mí al notar mi inmovilidad. Sí, respiré hondo. Solo recuerdos. Ella asintió comprensivamente y no siguió preguntando. Después de la tercera salida de aclimatación, descendimos al campo base para un largo descanso antes del asalto final. Ahora todo dependía del tiempo.
Necesitábamos una ventana con viento mínimo y buena visibilidad. Víctor recibía a diario los pronósticos meteorológicos por comunicación satelital y consultaba con los líderes de otras expediciones. Finalmente, tras una semana de espera, nos reunió a todos en la tienda comedor. Tenemos una ventana. En 3 días, el viento en la cima caerá a 30 kilómetros por hora, y esto durará unas 36 horas. Partimos mañana por la mañana. Una ola de actividad recorrió el campamento. Los sherpas comenzaron a preparar el equipo, los participantes revisaron sus pertenencias personales, y el médico de la expedición realizó los últimos chequeos médicos. Llamé a Lena por teléfono satelital. Mañana vamos a intentar el asalto a la cumbre. Ten cuidado. Se percibía preocupación en su voz. Recuerda tu promesa. Lo recuerdo, respondí. Volveré. Esa noche apenas dormí. Estuve tumbado en el saco de dormir, mirando el techo de la tienda y pensando en el ascenso que nos esperaba. En Gleb y Marat. En Lena, esperándome en casa, en lo que encontraría en la cima, si es que llegaba a ella. Por la mañana salimos del campamento base. Nuestro plan era el clásico: subir al campo 2 el primer día, al campo 3 el segundo, al campo 4 el tercero, y desde allí, tras un breve descanso, iniciar el asalto final a la cima por la noche, para alcanzarla en la mañana del cuarto día. El ascenso al campo 2 transcurrió sin incidentes. Ya conocíamos bien este tramo de la ruta tras las salidas de aclimatación. Me dolían las piernas, pero era soportable. Los calentadores especiales en las botas ayudaban a combatir el frío. En el campo 2 pasamos una noche inquieta. La altura de 6.400 metros ya afectaba notablemente la calidad del sueño. Me despertaba cada hora, jadeando, y tragaba con avidez el aire enrarecido. Al día siguiente subimos al campo 3. Aquí, la altura, 7.300 metros, ya dificultaba seriamente cualquier acción. Una tarea sencilla como abrochar la cremallera de la chaqueta se convertía en una prueba compleja que requería varios minutos y total concentración. En el campo 3 empezamos a usar las bombonas de oxígeno al mínimo caudal para ahorrar reservas para el asalto final. Incluso con oxígeno, respirar era difícil, y el sueño se convirtió en una serie de breves desmayos, interrumpidos por dolorosos despertares con sensación de asfixia. El tercer día de ascenso fue el más duro. Teníamos que subir al campo 4, a una altura de 7.900 metros, ya en la zona de la muerte, donde el organismo humano muere lentamente por falta de oxígeno. El ascenso duró 8 horas de trabajo extenuante. Cada paso requería un esfuerzo increíble. Los pulmones ardían, los músculos se negaban a funcionar, el cerebro se nublaba por la hipoxia. Pero lo logramos. Al anochecer, todo el grupo se reunió en el campo 4, la última parada antes de la cima. Desde aquí hasta el pico quedaban unos 900 metros en vertical y unos 3 kilómetros de ruta. Partimos a medianoche, anunció Víctor cuando nos reunimos en su tienda para la última instrucción. Oxígeno a caudal máximo desde la salida. Cada uno lleva 3 bombonas. Debería ser suficiente para el ascenso y el descenso con margen. Si alguien tiene problemas, que lo comunique inmediatamente. Nada de heroísmos. La última frase me recordó la promesa que le había hecho a Lena. Nada de heroísmos. Asentí, como todos los demás. Y ahora, descansen, concluyó Víctor. Las próximas 18 horas serán las más duras de sus vidas. Volví a mi tienda, que compartía con el Sherpa Pemba. Intenté comer algo, pero no tenía apetito, otro efecto de la altura extrema. Me obligué a tragar un poco de gel de alta energía y lo acompañé con agua caliente del termo. Luego intenté dormir, pero el sueño no llegaba. Ante mis ojos se proyectaban imágenes de la catástrofe del año pasado. La tormenta, la muerte de Gleb, la angustiosa noche en la tienda abandonada, los últimos momentos de Marat. ¿Sahib no dormir?, preguntó Pemba en voz baja. No puedo.
confesé. Demasiadas cosas en la cabeza. Él asintió con comprensión. Everest siempre en la cabeza, incluso cuando se baja. La sencilla sabiduría de este hombre, para quien los ascensos a la montaña más alta del mundo eran un trabajo, no una hazaña, me hizo sonreír. A medianoche, Víctor nos despertó, aunque la mayoría ya estábamos despiertos. Empezamos a prepararnos para la salida, ponernos las capas superiores de ropa, revisar el equipo de oxígeno, abrocharnos los crampones, comprobar los frontales. A la 1 de la madrugada salimos del campamento. La noche era clara, con millones de estrellas esparcidas por el cielo negro. El viento era suave, unos 20 kilómetros por hora, tal y como había prometido el pronóstico. Nos movíamos lentamente, en fila, iluminando el camino con los frontales. Delante iban los sherpas, abriendo huella y revisando las cuerdas fijas. Detrás de ellos, Víctor, luego el resto de los participantes, y cerraba la cadena yo con Pemba. Las primeras horas de ascenso transcurrieron en silencio. Cada uno estaba concentrado en su respiración, en cada paso. Incluso con oxígeno, moverse a esa altura exigía una concentración extrema. Cuando alcanzamos los 8.300 metros, comenzó a amanecer. El amanecer a esa altura es un espectáculo que no se puede olvidar. El horizonte se tiñó lentamente de rosa, luego de naranja, y finalmente el sol apareció sobre el horizonte, iluminando las cumbres de las montañas con una luz dorada. Me detuve un instante para recrearme con la vista. En ese momento, todas las dificultades, todos los dolores, todas las dudas, se desvanecieron. Estaba allí, vivo, en la ladera de la montaña más alta del mundo, y veía nacer un nuevo día. Bonito, ¿verdad? Irina se detuvo a mi lado. Asentí, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Vamos, me tocó el hombro. Nos espera la cumbre. Continuamos el ascenso. Con el amanecer se hizo evidente que el tiempo estaba de nuestra parte. Cielo despejado, viento mínimo, visibilidad excelente. A las 8 de la mañana habíamos alcanzado los 8.500 metros de altura, justo donde nos había sorprendido la tormenta el año anterior. Involuntariamente, aminoré el paso, sintiendo cómo los recuerdos me embestían con renovada fuerza. ¿Todo bien? Pemba notó mi vacilación. Sí. Respiré hondo el aire enriquecido con oxígeno. Solo... recuerdos. Asintió comprensivamente y me indicó con un gesto que continuáramos. Los últimos 300 metros fueron los más duros. La pendiente pronunciada, el aire enrarecido, el cansancio acumulado durante largas horas de ascenso, todo hacía de cada paso una prueba de voluntad. Pero seguimos adelante, lentamente, muy lentamente, pero acercándonos sin pausa a la cumbre. Y así, finalmente, a las 11:30 de la mañana, di el último paso y me encontré en la cima del Everest, el punto más alto de nuestro planeta, 8.848 metros sobre el nivel del mar. Las sensaciones eran extrañas. Ni euforia, ni triunfo, solo una calma profunda, absorbente, como si por fin hubiera llegado a donde debía estar. Víctor, Irina y otros 2 miembros de nuestro grupo ya estaban en la cima. Se abrazaban, se hacían fotos, celebraban el logro. Yo me quedé un poco apartado, contemplando el horizonte infinito, las otras cumbres del Himalaya, que parecían juguetes desde esa altura. «Lo has conseguido». Víctor se acercó a mí y me dio un fuerte abrazo. «Has vuelto y has vencido». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Pemba me ayudó a hacer algunas fotos. En una de ellas desplegué una pequeña bandera con las fotos de Gleb y Marat. «Lo hemos logrado, amigos», susurré, mirando sus rostros. «Hemos llegado hasta el final. Pasamos en la cima unos 20 minutos, no más». A esa altura, ni siquiera con oxígeno se puede permanecer mucho tiempo. Cada minuto aumenta el riesgo de congelación y complicaciones por la altitud. Después comenzó el descenso,
no menos peligroso que el ascenso. Las estadísticas muestran que la mayoría de los accidentes en el Everest se producen precisamente al descender, cuando los alpinistas ya están agotados física y emocionalmente. Descendimos lenta y cautelosamente. Cada paso exigía concentración. Un movimiento en falso en la pendiente podía provocar una caída. Al atardecer llegamos al campo 4. Todos estaban exhaustos, pero felices. Lo habíamos logrado, habíamos subido a la cima y habíamos regresado a salvo. En la tienda, llamé inmediatamente a Lena por teléfono satelital. He estado en la cima, y ya he bajado al campamento. Su suspiro de alivio fue la mejor recompensa. Gracias a Dios. ¿Estás bien? Bien. Sonreí, aunque ella no podía verme. Todos los dedos en su sitio. Los que quedan. Ella soltó una carcajada entre lágrimas. ¿Cuándo vuelves a casa? En una semana. Todavía tengo que bajar al campo base y luego hacer el trekking hasta Lukla. Te esperaré, dijo simplemente. Los 3 días siguientes descendimos al campo base. Con cada paso hacia abajo, respirar se hacía más fácil y las fuerzas volvían gradualmente. Cuando finalmente llegamos al campo base, nos recibieron como héroes, con aplausos, abrazos y champán. Pero yo no me sentía como un héroe. Simplemente había completado lo que debía. Había cerrado el círculo. Había saldado la deuda con mis amigos y conmigo mismo. En el campo base, miré por última vez el majestuoso Everest, que se alzaba sobre el glaciar Khumbu, la montaña que se había llevado a mis amigos y una parte de mí mismo, la montaña que me había enseñado a valorar la vida y cada respiración, la montaña que me había cambiado para siempre. Adiós, susurré, esta vez para siempre. Y sabía que decía la verdad. Ya no tenía nada que buscar en esa montaña. Había encontrado lo que buscaba, no en la cima, sino en el propio viaje, en la superación del miedo, en el cierre del círculo. Ahora podía volver a casa, con Lena, a una nueva vida, a un futuro en el que el Everest seguiría siendo una página importante, pero ya pasada. Moscú me recibió con un aguacero y con Lena con un enorme ramo de flores en el aeropuerto. Cuando la vi, de pie detrás de la barrera en la zona de llegadas, algo dentro de mí finalmente encajó. Como si la última pieza del rompecabezas hubiera encontrado su lugar. «¿Has vuelto?», se abalanzó sobre mi cuello, sin prestar atención a las miradas curiosas de los demás. Lo prometí. La abracé con fuerza, aspirando el aroma familiar de su cabello. En casa nos esperaba una sorpresa. Lena había organizado una pequeña fiesta con nuestros amigos más cercanos. Ninguno de ellos era alpinista, y eso era lo mejor. Ninguna pregunta técnica sobre la ascensión. Ninguna conversación sobre la tragedia del año pasado. Solo alegría sincera por el reencuentro y el regreso a la normalidad. Por la noche, cuando nos quedamos a solas, Lena me preguntó, ¿encontraste lo que buscabas? Me quedé pensando. Sí, pero no donde esperaba. ¿Y dónde? No en la cima, negué con la cabeza. La cima es solo un punto geográfico. Lo encontré en el propio viaje, en superar el miedo, en aceptar el pasado. Ella asintió, comprensiva. ¿Y ahora qué? Ahora, sonreí. Ahora quiero vivir. Vivir de verdad, y no prepararme para la siguiente montaña. Me abrazó con fuerza, y en ese abrazo había más comprensión de la que pudieran expresar las palabras. Volver a la vida cotidiana no resultó tan fácil como había previsto. Después de meses en la montaña, donde el único objetivo era ascender, la rutina diaria me parecía extraña e incluso absurda. Volví a trabajar en la empresa de inversiones, pero pronto me di cuenta de que no podía simplemente retomar las cosas donde las había dejado 2 años atrás, antes de empezar a prepararme para la primera expedición al Everest. Quiero dimitir, le dije a Lena un mes después de regresar.
No puedo seguir sentado en la oficina fingiendo que me importan las cotizaciones de las acciones. Me miró con atención. ¿Y qué quieres hacer? No lo sé, admití con sinceridad. Pero seguro que no esto. Para mi sorpresa, me apoyó por completo. Pues dimite. Ya encontraremos algo que te guste hacer. Presenté mi dimisión al día siguiente. El jefe se sorprendió, pero no intentó retenerme. Quizás vio en mis ojos lo que yo mismo aún no terminaba de asimilar. Ya no era la misma persona que había contratado 5 años atrás. Pasé los siguientes meses buscándome a mí mismo. Leí mucho. Me reuní con gente diversa. Probé nuevas actividades. Lena me apoyó pacientemente, sin presionarme ni apurarme con la elección. Un día me llamó Víctor. Tengo una propuesta. ¿No te gustaría ser instructor en nuestra escuela de alpinismo? Tu experiencia es inestimable, sobre todo para los principiantes. Me lo pensé. Volver al mundo de la montaña, pero desde otra perspectiva, no como alguien que se empeña en conquistar cimas, sino como alguien que ayuda a otros a hacerlo con seguridad. Me lo pensaré, respondí. Esa misma noche hablé de la propuesta con Lena. ¿Tienes miedo de que me oponga? Sonrió al ver mi indecisión. Un poco, reconocí. Al fin y al cabo, siguen siendo montañas. Pero no el Everest, se encogió de hombros. Y además, ser instructor es muy distinto a subir 8000. Creo que deberías probar. Acepté la oferta de Víctor. Empecé impartiendo cursos básicos para principiantes. Fundamentos del alpinismo, normas de seguridad, manejo del equipo. Descubrí que me gustaba enseñar a otros, compartir mi experiencia, ver cómo la gente superaba sus miedos y limitaciones. Sobre todo, me encantaba hablar del aspecto psicológico del alpinismo. Lo importante que es evaluar bien los riesgos, tomar decisiones en condiciones extremas, lidiar con el miedo y el cansancio. Mi historia, el ascenso, la tragedia, el regreso y el éxito. Daba un peso especial a mis palabras. Los alumnos me escuchaban boquiabiertos, sobre todo cuando les contaba lo de la noche en la zona de la muerte y lo importante que es saber dar la vuelta a tiempo. 6 meses después de empezar a trabajar como instructor, me puse a escribir un libro sobre mi experiencia. No solo una crónica de los acontecimientos, sino una profunda reflexión sobre lo que lleva a la gente a jugarse la vida para alcanzar cimas, sobre la delgada línea que separa la valentía de la temeridad, sobre el precio que pagamos por nuestros sueños. Lena también me apoyó en esta nueva aventura. Fue mi primera lectora y mi crítica más severa. Aquí te has excedido con los detalles técnicos, me decía, devolviéndome el manuscrito lleno de anotaciones. Y aquí, al contrario, faltan emociones. Cuenta lo que sentías en ese momento. Reescribía, añadía, profundizaba en recuerdos que aún eran dolorosos, pero ya no tan punzantes como antes. El libro salió un año después de mi regreso del Everest. Perdidos en la cumbre, el camino de ida y vuelta, se titulaba. Para mi sorpresa, tuvo éxito no solo entre los alpinistas, sino también entre el público general. Empezaron a invitarme a entrevistas, a la televisión, a actos públicos. Contaba mi historia una y otra vez, y cada vez se volvía más distante, como si le hubiera pasado a otra persona. Pero había momentos en que los recuerdos me golpeaban con renovada intensidad. Era especialmente duro cuando me preguntaban por Gleb y Marat. Siempre intentaba hablar de ellos con respeto y cariño, subrayando que no eran solo víctimas de la montaña, sino personas valientes que seguían su sueño. Un día, después de una de esas charlas, se me acercó una mujer de mediana